Y el mensaje que quiero compartir en esta mañana con ustedes es una relación intencional. Y posiblemente muchos de ustedes, cuando estamos hablando de una relación intencional, deben estar pensando en lo que es un discipulado. Y espero que así sea, porque esa verdaderamente es la intención de tener un discipulado, es tener una relación intencional. Bueno, quiero saludar primero a todos los que pueden ver este mensaje en directo y también por las redes sociales, a los que nos ven de otros países. Y les animo, siempre estoy animando a que cada uno de nosotros podamos tomar nuestra Biblia y buscar cada uno de los versículos que hoy vamos a compartir en este mensaje para que usted compruebe lo que Dios está hablando y lo que Dios está diciendo. Amén. Y hermanos, tenemos que entender que Dios desarrolló una relación intencional con la gente y con sus discípulos. Dios siempre es intencional. ¿Y qué significa que sea intencional? De que Él hace cosas a propósito. Amén. Los encuentros del Señor fueron intencionales, porque Él estaba siguiendo un camino en esta tierra. Por ejemplo, si queremos dar un ejemplo rápido y breve acerca de esto, podemos tomar la vida del apóstol Pedro como ejemplo, porque vemos en él, en el caso de él, que él no era un hombre ilustrado posiblemente, como mucha gente es hoy y era en esa época ilustrado, como eran los fariseos, entendidos en muchas cosas. Él fue un hombre sin muchos estudios. Incluso en Hechos 4:13 a él se le considera, cuando lo escuchan hablar y por la forma, quién sabe, posiblemente por el tipo de voz que tenía o por el tipo de lenguaje o por alguna característica, lo consideraban a él del vulgo. Porque en Hechos 4:13 dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, ellos sabían acerca de ellos, y que dice que se maravillaban y le reconocían, que dice que a él le reconocían a ellos, en este caso de Pedro y Juan, que habían estado con Jesús. Amén. Les reconocían. Pedro aprendió a caminar con Jesús en medio de sus errores. Por ejemplo, se hundió en el mar cuando Jesús le invitó a caminar sobre las aguas. ¿Cuántos se acuerdan de esa parte, no? Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro ven, y luego vemos que él empieza a caminar, da unos pasos, pero luego se hunde, ¿no? Se hunde. O en otra ocasión Jesús le hizo callar diciendo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Por algo que él había dicho, y que posiblemente él en ese momento no era consciente de lo que él estaba diciendo o de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque estaba tratando él en su fuerza de reconvenir al Señor. Señor, que no te acontezca esto, ¿no? ¿Cómo vamos a permitir que esto te pase a ti? Y eso lo vemos en Mateo 16:23, ¿no? Cuando dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Mateo 16:23. Y eso es muy fuerte, ¿verdad? Suena muy fuerte. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro negó 3 veces a Jesús antes de que cantara el gallo, mientras Jesús era arrestado, a pesar de que él dijo, ¿no? Y él estuvo dispuesto a morir en un momento por él. Entonces vemos el carácter del hombre, vemos al ser humano, y vemos que el Señor tiene relaciones intencionales con sus hijos, porque Él sabe cuál es el producto final. Amén. ¿Cuántos confían que en la obra que Él ha empezado, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo? Ese es un gozo. Es para alegrarnos, porque podemos saber de que Dios tiene sus planes hechos para nosotros. A pesar de los errores de Pedro y a pesar de las dificultades de muchos podrían decir que le faltaba iluminación, pero hermanos, a pesar de él, Pedro no era diferente de nosotros. Amén. Y qué bueno, ¿verdad? Porque qué bueno es saber que los líderes o que los hombres de Dios que Dios escoge o que Dios pone no son diferentes de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque eso nos pone al alcance de ellos. Porque Dios no ha llamado a gente perfecta. ¿Cuántos saben que Dios no llamó a gente perfecta? Él llamó a gente imperfecta. Es más, llamó a pecadores. Primero los llamó al arrepentimiento y luego los llamó para hacer su obra.
Entonces, a pesar de todo, Dios usó la vida de Pedro en gran manera. Luego de la resurrección de Jesús, la Biblia cuenta que Pedro en su primera predicación, y lo vemos en Hechos de los Apóstoles, se convirtieron 3.000 personas. 3.000 personas por la predicación de un hombre que había entendido quién era Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Y en la segunda predicación que él tuvo se convirtieron 5.000 más. ¡Qué espectacular! De la palabra que un hombre puede impartir cuando tiene la claridad del Evangelio en su vida y en su corazón. El impacto que provoca una persona que entiende el Evangelio en su corazón, cuando entiende quién es Cristo, cuando aprende a caminar con el Evangelio de Dios en su vida, convirtiéndose me refiero al Evangelio, convirtiéndose el Evangelio en la vida de esta persona, el impacto que eso tiene, hermanos, no tiene límites. Dile de tu lado, no hay límites. Hermanos, no hay límites para los hijos de Dios, no hay límites para los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Hubo una persona que tuvo problemas físicos y problemas mentales, y de esta persona que voy a hablar es un testimonio real, que ustedes pueden googlearlo. No le pido que lo googlee ahora, por favor, porque no quiero que se distraiga. Pero si quiere tomar notas, tome notas, porque todo nos ayuda. Bien, amén. Los testimonios siempre nos ayudan. Y hubo una persona que tuvo problemas físicos y problemas mentales, pero esta persona fue sanada por Dios. Esta persona experimentó la gracia de Dios sobre su vida y se hizo una pregunta, ¿no? Esta persona a sí misma, o a sí mismo, en el caso de ella era mujer, se hizo una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Dios? O sea, ¿por qué Dios la sanó? ¿O por qué Dios hace algo en nuestras vidas? ¿Por qué Dios me ha sanado? Y en medio de todo ello, esta persona descubrió el plan de Dios. Y por eso quiero que nos centremos y nos enfoquemos en el Evangelio y en lo que vamos a aprender hoy día. Así como ella, nosotros también debemos aprender a ver y descubrir cuál es el plan de Dios sobre nuestras vidas. Algo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta palabra. Pero esta persona, la Biblia nos enseña, fue sanada, estaba tan agradecida a Dios, tan agradecida que decidió quedarse en el hospital, ayudar a los enfermos y a las personas que lo necesitaban. El nombre de esta mujer, de quien voy a hablar corto, es Anne Sullivan. Pero ella no es el propósito del testimonio del que quiero hablar, porque obviamente voy a hablar acerca de la obra de Cristo, pero esta mujer ayudó a muchas personas. Pero noten lo que quiero observar hoy día. Ella ayudó específicamente a una persona que se llamó Helen Keller, de quien ustedes posiblemente pueden googlear y pueden buscar quién es ella. Helen Keller, a la edad de 19 meses, es decir, cuando tenía 1 año y medio, un poquito más, sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y de la audición. Y Anne Sullivan fue la que se encargó de su formación y el logro en el avance en la educación especial de esta persona. Es interesante porque Anne Sullivan pudo enseñar a Helen a pensar de manera inteligiblemente y a hablar usando un método que se conoce como el método Tadoma, tocando los labios de los otros mientras habla, sintiendo las vibraciones y deletreando los caracteres alfabéticos con la palma de su mano sobre su boca. Pero es interesante que esta mujer, siendo sordomuda desde los 19 meses de edad, siendo sordomuda, fue la primera, aprendió, es interesante por eso hablar de ella, porque fue la primera persona sordo y ciega en obtener un título universitario, pero aprendió también a leer francés, alemán, griego, latín y braille. Siendo una persona desde los 19 meses de edad sordomuda. Quizá muchos de nosotros no hemos escuchado mucho acerca de ella, de quién es Helen Keller, y es probablemente porque ninguno de nosotros estamos sordos o ciegos, físicamente hablando, ¿verdad? Pero yo he tenido mis abuelos que han participado de este mundo porque eran invidentes. Y en este mundo esta mujer sí es conocida, pero cuando uno comienza
a entrar en un tema específicamente, uno puede ver la vida de las personas que han sido impactadas por el Evangelio. Y una de las cosas que me llama la atención y que me llamó la atención de esta mujer, que se llama Helen Keller, que usted la puede googlear, fue que fue una escritora, oradora y una activista política en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que hace especial a esta mujer? Esta mujer posiblemente no tiene nada de especial, como ninguno de nosotros aquí. No tenemos nada de especial delante de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor no te llama porque tú seas especial. Justamente por lo que no lo eres, es porque te llama. ¿Amén? Pero Anne Sullivan entregó su vida por los demás porque Dios había salvado la suya y ella se enfocó en una persona. Dile a la persona que está a tu lado, tenemos que enfocarnos. Tenemos que ser intencionales. Nuevamente, intencionales. Dile así. Te estoy mirando, dile, te estoy mirando. Intencionales. Amén. Hermanos, esta hermana tuvo ese encuentro con Helen Keller y la ayudó a descubrir ese mundo que había a su alrededor. Y que posiblemente si no hubiera habido la persona indicada, puesta por Dios a su lado, esta mujer nunca hubiera conocido no solamente quién es Dios, que es la parte fundamental en la vida de cualquier persona, sino tampoco hubiera conocido y hubiera hecho y logrado lo que logró. Entonces, ¿realmente estamos nosotros entregando nuestras vidas por los demás en el discipulado? Ay, pastor, vas a hablar ahora del discipulado. Tengo que hablar del discipulado. Ángel, ¿de qué otra cosa podemos hablar si no es de Cristo? ¿Y de qué otra cosa no podemos hablar si no es de avanzar su obra? ¿Realmente estamos nosotros entregando nuestras vidas por los demás en el discipulado? Y yo lo digo esto a modo personal también. Yo mismo no pretendo ser de gran ejemplo, aunque busco el hacerlo, pero sé en mi corazón que no soy tampoco un gran ejemplo. Pero eso no me excluye a mí de buscar ser un ejemplo para la iglesia, para nosotros, para mi hogar, para mi familia, en todos los aspectos que esto nos conlleva. Ahora, la pregunta es, ¿estamos ayudando a nuestros discípulos a encontrar ese mundo en el que están alrededor y a partir de la palabra y los fundamentos bíblicos los estamos ayudando a ver su mundo desde la perspectiva bíblica? ¿O estamos simplemente poniendo un check más? Ya cumplí. Y ese check a veces puede ser muy peligroso. Hermanos, nuestras vidas tienen que reflejar a Cristo. Amén. Y yo sé que todos los que estamos acá, sin excepción, estamos en ese proceso. Amén. Estamos en ese proceso. Pero tenemos que ser intencionales. Amén. Tenemos que ser intencionales. Dios quiere que vivamos para Él. Y Él nos muestra en su palabra. En 2 Corintios 5:15 nos muestra su palabra, dice, y por todos murió. ¿Por cuántos murió? Por todos. Eso significa buenos y malos, ¿verdad? Aunque no hay nadie bueno. Pero bueno, Él murió por todos. Así como la lluvia cae para todos. Para que los que viven, ¿qué dice? Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Más claro que eso, ni el agua, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo repito? Dice, lo voy a leer yo. Y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No olvidemos, hermanos, que el discipulado es una relación intencional que se da cuando Dios nos da claridad de su plan y de su propósito. Y para esto tenemos que tener claro cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. 2 Corintios, unos versos más allá, 5, pero
el verso 17 y 18 dice lo siguiente: de modo que si alguno está, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué dice? He aquí, todas son hechas nuevas. Pero no termina ahí, ¿verdad? Porque muchos nos quedamos en ese verso. El verso 18 dice: y todo esto proviene ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? Quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Y nos dio ¿qué cosa? ¿Qué significa que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación? Primero, que Él nos reconcilió con Él, pero ahora desea que nosotros reconciliemos al mundo por medio de su evangelio. ¿Qué herramienta tenemos nosotros para reconciliar al mundo? Su evangelio. Hermanos, tenemos un arma poderosa. Tenemos el tesoro escondido del cual la palabra habla. Y el apóstol Pablo dijo, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. No para el que dice que cree, sino para el que cree verdaderamente, el que cree, es decir, el que le cree. Amén. Entonces, Dios, ¿qué desea de nosotros? Sí, pero pastor, yo todavía estoy buscando los planes de Dios. Sí, yo sé que hay planes personales para cada uno de nosotros que Dios nos ha dado. Pero ¿saben? Él ya nos dio un plan, que es el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Significa que Dios quiere que tengamos una relación intencional. Nuestras relaciones tienen que ser intencionales con la gente. Y cuando estoy hablando con la gente, no solamente nos referimos a los hermanos aquí en la iglesia o hermanos que podamos conocer, sino una relación intencional con todo aquel que se cruce en nuestro camino. Amén. Mateo 28, 19 nos habla del gran mandato, ¿verdad? Y hacer discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Tenemos que estar preparados o no? Tú no sabes si tú vas si Dios tiene preparado para ti solamente el Perú, nuestra costa, nuestra sierra, nuestra selva, o tiene otros países. No lo sabes. Pero tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado porque Él nos mandó a ir y a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ese el Evangelio es nuestro fundamento. Y en Marcos 16, 15, la Biblia dice, y les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué dice? Marcos 16, 15. ¿Y qué dice? Y predicad. Amén. A nadie le ha comido la lengua, ¿verdad? Ok. Y dice, y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo único que puede reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la respuesta de Dios que el hombre necesita. Hermanos, ¿y Dios qué quiere? Que vayamos y los hagamos sus discípulos, no nuestros discípulos. Si bien es cierto, están a cargo nuestro temporalmente, pero no son nuestros. Le pertenecen a Él. Siempre fueron de Él. Y aún nuestra propia vida también le pertenece a Él. Entonces, para Helen Keller, nos dice su biografía que nadie pudo apreciar el secreto de su desarrollo sin conocer algo de los fundamentos bíblicos en su vida. ¿Qué significa eso? Que era difícil no conocer a Helen Keller sin conocer a Cristo, sin conocer los fundamentos que Dios estableció en su vida. ¿Pero qué? ¿A ella se le ocurrió de la noche a la mañana estos fundamentos? ¿O tuvo alguien que ir y administrar esos fundamentos en su vida? Ese es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para ella, el Evangelio fue su vida y su manera de vivir día a día. La vida espiritual, hermanos, es tan real y práctica como la vida natural. Y el cristianismo de ella se basó en Evangelio puro. ¿Enseñado por quién? Por una mujer que cuando vio que el Señor hizo una obra en su vida y entendió quién es Cristo, ella dijo, yo tengo que dar esto a alguien. Y hermanos, la historia dice que esta mujer, Ann Sullivan, ayudó a mucha gente, pero se enfocó en una persona. ¿Por qué? Y lo que llegó a ser esta persona es el resultado del Evangelio.
aunque muchos puedan verla políticamente como una activista social, una activista política, ella no podía desprender a Dios de su boca. Es interesante, porque una mujer ciega y sorda pudo desarrollar esa capacidad espiritual gracias a que Dios estuvo con ella. ¿Y cómo estuvo con ella? A través del Evangelio, en una persona que fue obediente ¿a qué? Al llamado de Dios en su vida y que decidió tener una relación intencional. Amén. ¿Qué tipo de relaciones Dios quiere que nosotros tengamos? Relaciones intencionales, porque nada de lo que ocurre en nuestro contexto, en nuestro entorno, es casual. Pero esta mujer, interesantemente, siendo ciega y sorda, o sordo y ciega, esta mujer terminó diciendo algo que les parecerá conocido. Solo sé que antes era ciega y ahora veo. Poderoso, ¿verdad? Eso está en Juan 9:25. Ella estaba repitiendo lo que dijo el ciego que fue sanado, el ciego de Juan 9, ¿verdad? Que fue ciego de nacimiento. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. ¿Saben qué? En otras palabras, eso no importa. Una cosa sé, dice, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hermanos, y este es el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Que aprendamos a ver, que aprendamos a caminar, que ya no hagamos planes como antes los hacíamos. Antes no significa que no hagamos planes, sí haz planes y antecede a Dios si el Señor quiere que así sea, si no, que me cierre las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Porque si se cierran unas puertas, ¿qué va a ocurrir? Así es. Porque si se cierran unas puertas, otras se abren. O se abren. No puedo estar insistiendo con una puerta una y una y una y una y una. Porque ya es locura, ¿no? No, es que yo insisto, ¿no? Y golpeamos y golpeamos y golpeamos. Sí, como un niño caprichoso. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Si se cierra una, se abre otra. Entonces busca la otra puerta. Amén. Y eso, hermanos, se da en todo. En todo contexto en que nosotros podemos vivir. Hoy, en nuestro tiempo, hay mucha gente que no sabe para qué viven. Y es esta la razón por la cual mucha gente sigue fracasando. Y aún otros no solamente fracasan, sino que se suicidan. Al no saber el sentido de sus vidas, cualquier acontecimiento se convierte en una tragedia en su vida. Y el problema es que muchos creyentes tampoco están encontrando respuestas. Y lo más probable, y hermanos, esto no es legalismo por si acaso, simplemente estamos enfocando, amén. Estamos tomando el orden de la ruta y estamos dirigiéndonos hacia donde el Señor nos ha llamado. Simplemente lo más probable es que están viviendo para sí, no para el Señor. 2 Corintios 5:15 nuevamente dice, y por todos murió, para que los que viven, ¿cómo deben de vivir? Ya no vivan, dice, para sí, 2 Corintios 5:15, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿para qué vivimos nosotros? Para el Evangelio, por Él. Romanos 6:6, otro verso. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es decir, con Cristo. Mi vieja naturaleza, aunque yo porto todavía la parte física de la vieja naturaleza, ¿no? Fue crucificada o fue crucificado ya con Él. Dice, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, ese cuerpo que es de pecado, dice, sea destruido. ¿Pero cómo? Lo voy a achacar, me voy a cortar un brazo, me voy a cortar una pierna, me voy a sacar la cabeza. No se refiere a eso. No está diciendo eso de una manera literal. ¿Qué es lo que está diciendo? A fin de que no sirvamos más, ¿a quién? Entonces, ¿cómo destruimos el cuerpo del pecado? No sirviéndole. Es decir, no siguiendo los deseos de nuestra propia concupiscencia, de nuestra propia lascivia, de nuestra propia corrupción. ¿Me explico?
Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero, dice en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Primera de Pedro capítulo 1, voy a leer el verso 14 y 15. Como hijos obedientes, dice. ¿Y qué es lo que dice? No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando, ¿cómo estábamos? En ignorancia. Ya no ignoramos más. Amén. Verso 15. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En vuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de mirar, en nuestra manera de observar, en nuestra manera sin malicia. Por eso es que el Señor dice hay que ser como niños, porque los niños son naturales. No significa que no haya malicia en ellos, pero hay que ser como niños. Entonces, unos versos más allá, 1 Pedro 4:2. Y aquí también nos hace una exhortación y nos hace un llamado. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Cuántos saben que hemos sido llamados en Cristo y que nos resta un tiempo de vida que es para el Señor? No sé si me dejo entender. Es para que ese tiempo de vida que el Señor nos ha dado lo vivamos de manera consagrada a Él. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Es decir, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, que la mayoría de veces son impropios, sino conforme a ¿cómo? Sino conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver otro verso. Romanos 14, voy a leer del 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Cuando Él está hablando de nosotros, Él está hablando de los que están en Cristo. Él está hablando de aquellos que profesan este evangelio, que lo tienen claro en su corazón y que han dicho en su vida y en su corazón, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces dice, pues si vivimos, verso 8, para el Señor vivimos, y si morimos, ¿para quién morimos? Para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Wow, poderoso, ¿no? Verso 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y nos da la razón. Y volvió a vivir para ser Señor. Digan conmigo, para ser Señor. Amén. Él murió y resucitó para ser el Señor. Él es el Señor. Amén. Él es el Señor. Entonces para eso Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados. ¿Cuántos saben que hemos sido comprados? Por precio, dice. Hermanos, nosotros no salimos gratis. No es que compre 2 y lleve 3. Aquí no fue que vienes tú y de yapita. Acá no hay yapa. El Señor pagó el precio por cada uno de manera individual. Amén. Si bien es cierto, Él murió por la humanidad, por todos, pero el precio que Él pagó fue por cada individuo, de manera individual. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿Cómo lo glorifico? Ahí lo dice, ¿cómo? En vuestro cuerpo. ¿Y eso qué significa? Y en vuestro espíritu. ¿Qué significa? No haciendo las obras de la carne, sino glorificando a Dios en nuestro cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque los cuales son de Dios. 1 Corintios 10:33. Como también dice, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando, dice, mi propio beneficio. Y hermanos, el apóstol Pablo sabía quién era él en Cristo Jesús, la posición. Si bien es cierto, a él le tocó estar en las cárceles, pero nosotros no estamos en las cárceles. Y no digo que no haya gente que pueda ir a compartir a las cárceles, pero estamos en el trabajo, estamos en nuestro centro de estudios, estamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos. O sea, hay toda
serie de posiciones que Dios nos ha puesto. Amén. Como también yo, dice, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Entonces, si él es intencional, es buena gente, ay, me encanta esa persona porque es buena gente. ¿Por qué causa lo hace? Por causa de que estas personas alcancen salvación por medio del Evangelio. Y con este verso que leí al inicio, Filipenses 1, 20 al 24, conforme a mi anhelo y esperanza, dice, de que en nada seré avergonzado. Hermanos, cuando el que camina conforme a los planes de Dios no es avergonzado. Y si en algún momento hay afrenta o hay vergüenza por algo que hayamos hecho mal, como dice su palabra en 1 Juan 1:9, ¿puedes poner un ratito, por favor, 1 Juan 1:9? Sí, pero vamos a leerlo juntos. Amén. Si confesamos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros pecados, no son faltas, son pecados, dice. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo no estoy diciendo que esto es... Porque una persona que ha sido salvada, como el Señor Jesús le dijo a Pedro, vosotros ya estáis limpios, solo los pies. ¿De qué está hablando? Cuando la persona no tiene entendimiento, no tiene claridad de las cosas, no puede ver los planes de Dios y no va a hacer los planes de Dios, sino va a cumplir, va a hacer cualquier cosa. Y nosotros, los pecados estorban, el pecado estorba a nuestra vida para que nosotros podamos ver qué cosa es lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Me dejo entender? Por eso tenemos que caminar libres. Amén. Libres, sin nada de peso, ligeros. Porque así nos ha hecho el Señor, ligeros o no. Mi yugo es fácil, dijo, ligera mi carga. Él no miente. Entonces, conforme a mi anhelo y esperanza en que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y el morir es ganancia. Es decir, que Él está hablando de sí mismo, que no voy a soportar los latigazos, o no voy a soportar la cárcel, o no voy a soportar el castigo que se me dé en ese lugar por causa de Cristo, si Cristo lo dio todo por mí. ¿Y qué es el castigo? Él estaba minimizando el castigo que el hombre puede dar. Y el Señor Jesús lo enseñó, ¿no? Pueden matar la carne, o sea, la carne puede ser golpeada, apaleada. Pero hermanos, el Espíritu nadie lo puede tocar, solo Dios. Y Él dijo, no tengas miedo del que puede maltratar la carne, si lo pongo parafraseado en un punto. Sino ten miedo de aquel que condena el espíritu, el alma y el espíritu, que nos manda a la muerte espiritual. ¿Me explico? Entonces dice, ahora también sea magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo, porque de ambas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Ese era el deseo de Él, lo cual es muchísimo mejor, dice, verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Tenía claro su llamado? Y este es el plan supremo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuál es? ¿Cuál es, pastor? Que vivamos para Él. Coram Deo. Una vida centrada en Dios. Una vida centrada en Cristo. De hecho, le pertenecemos, somos su propiedad. Amén. Ya lo leímos en 1 Corintios 6:20. Dice ahí que hemos sido comprados por precio. Nada de ofertas, amén. Cada uno fue comprado por precio. Cada uno. Esa es la razón por la cual Dios nos llama a la reconciliación. Es decir, a tener una relación intencional con la gente, porque ¿qué evangelio van a poder ellos recibir si no es el que nosotros podamos transmitirles por medio de su palabra?
No podemos pretender caminar con los principios del reino de Dios para agradar a este mundo y a sus placeres. Eso la Biblia lo llama adulterio. Los principios del reino son para la extensión del reino de Dios. Amén. Los dones del reino, como el ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Dios los ha puesto para la edificación del cuerpo. ¿Para qué? Para que el cuerpo sea enseñado, para que la iglesia sea enseñada en las cosas del Señor. Por eso es que los principios del reino son para la extensión del reino, y los dones del reino son para equipar a los santos hijos de Dios. No son para nuestro beneficio, no son para nuestro propio provecho. Amén. Por eso es que Santiago 4, 3 y 4 dice: pedid y no recibid porque pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Dice: oh almas adúlteras, verso 4, Santiago 4, 4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es por esta razón que el Señor Jesús dijo en Mateo 6, 24, que nadie puede servir a dos señores. O amará al uno y aborrecerá al otro. Por eso es que dice que no podemos servir a Dios y a Mamón. En el original dice a Mamón, y Mamón es el Dios con D chica de las riquezas. Y hermanos, acá la palabra es clara en eso. Entonces, tenemos que ser intencionales en nuestras relaciones. Amén. Pero existe una amistad que automáticamente causa la adversión y la enemistad contra Dios. ¿Y cuál es? Cuando comenzamos a hacernos amigos del mundo. Eso no significa que no tengamos amigos. No se refiere a eso. Se refiere a los placeres, a los deleites. Cuando nuestra vida, en vez de enfocarse en Cristo, se enfoca en nosotros. En nosotros. Entonces, el Señor pagó con su vida el precio requerido para comprarnos y hacernos suyo. Somos propiedad de Él. Amén. Algunos jovencitos, otros ya adultitos, pero todos dicen made in Jesus, hecho en Cristo Jesús. Amén. Somos hechura suya, creados para Cristo Jesús. Amén. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, cuando tenemos esa claridad y comenzamos a tener esa claridad del Evangelio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que el apóstol Pablo enseñó en 1 Corintios 9, 26 y 27. Él dijo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, dice. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Qué significa eso? Que lo que él hace, lo hace intencionalmente. Y él está citando acá, él está inspirándose en las maratones. Y él está viendo que ellos tienen una corona corruptible que recibían, que era una corona de laureles, y que ésta se marchitaba. Por eso es que cuando él anima a que corramos, habla de la corona incorruptible, que nadie puede corromper, porque es la corona que Dios da a los hijos. Por eso él mismo dice en el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y mucha gente puede pensar de este verso que se está hablando de la condenación eterna. Acá lo que él está refiriéndose, el término que está usando es que sea yo descalificado de la carrera y que no gane la corona. Lo que está diciendo es que debemos tener claridad en el plan de Dios sobre nuestras vidas en esta tierra. Y mientras el Señor nos va diciendo para qué somos buenos, amén, o para qué hemos sido hechos, hermanos, ¿qué hay? El ministerio de la reconciliación. Y lo otro es ir y hacer discípulos. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y cumplamos como sus planes y sus propósitos en esta tierra. Amén. ¿Qué es lo que vamos a orar? Nuestra oración en esta mañana, hermanos, sea por la extensión del reino. Ay, pastor, pero yo necesito oración. Ya, hemos orado mucho por ti. Ah, pero no es suficiente, pastor. Es que eso yo no lo digo, lo dice el Señor. O sea, yo sé que no es suficiente, pero hermanos,
oremos, ocupémonos en las cosas que el Señor nos ha llamado. Ocupémonos en las cosas del reino. Amén. Nuestra oración en esta mañana sea por la extensión del reino, el de ir y el de hacer discípulos, el de ser intencionales, cada vez más. Ser intencionales. Ay, pastor, otra vez. Seguro que algunos van a decir, ay, Señor, pastor nos ha dado con palo. No es palo, hermanos. Es el llamado de Dios. Ser intencionales. Amén. Ser intencionales con las cosas que Dios tiene. Padre, oramos para que tu obra se ejecute conforme a tus planes y no a los nuestros, Señor. Permite que nuestros planes sean desbaratados en toda forma, Señor. Tú desbaratas lo que proviene de nosotros. Por favor, te lo pedimos. Y Señor, permítenos ver cuáles son tus planes. Permítenos ser intencionales con la gente que está en medio nuestro, en el trabajo, en el hogar, en los estudios, en el edificio, en la casa, nuestros vecinos, sea en el lugar donde estemos, Señor, que nuestra vida sea intencional y relacional. Intencional cuando hablamos propiamente de ser propios para ser discípulos, Señor. Es decir, ir y cumplir la gran comisión que nos has encomendado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Poderosa palabra.